Bien, muchas gracias, Fede, por la apertura. La verdad que cantamos coros muy lindos. Me voy a sacar esto. Bien, el mensaje de hoy, como sabrán, los que habrán visto la pancarta que se compartió, la invitación, es titulado La irresponsabilidad del cristiano, la irresponsabilidad del cristiano. En realidad se iba a llamar la responsabilidad, vamos a tratar sobre la responsabilidad del cristiano, pero bueno, como aquellos que estuvieron recordarán, en el grupo, en el mensaje anterior lo tuvo Luchi y habló de la indiferencia del cristiano. Entonces, para seguir más o menos un lineamiento, vamos a seguir con la irresponsabilidad del cristiano. Y vamos a empezar con algunas preguntas. Algunas preguntas como ¿en qué ámbitos de nuestra vida o como cristianos dónde debemos ser responsables? ¿En qué ámbitos de nuestra vida podemos practicar la responsabilidad? Estudio, muy bien. A ver. Trabajo, servicio, en la familia, en lo secreto, muy bien, Seba. ¿Algún otro lugar? Cuando jugamos al fútbol. Prácticamente en toda nuestra vida debemos ser responsables como jóvenes cristianos que somos. Ahora va la pregunta difícil, ¿qué es la responsabilidad? Porque la usamos todos los días prácticamente, sabemos, entendemos su concepto, pero es complicado a veces definirlo. ¿Qué es la responsabilidad? Así como se les salga. Muy bien, cumplir, decía acá también Aldi. Ser fiel, muy bien. Bien, ser constantes con los compromisos. Yo traje una definición, que la busqué obviamente, que dice, responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. Y dice, la responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida ciudadana, como también estuvieron diciendo. Una persona responsable cumple sus deberes de manera oportuna y eficiente. Y ahora ya tenemos más o menos un concepto de qué es la responsabilidad, ya tenemos más o menos en qué aspectos de nuestras vidas debemos ser responsables, podemos ser responsables y debemos ser responsables en realidad. Pero esta noche me voy a enfocar en algo no tan práctico, no tan específico, pero sin dudas que la responsabilidad en esta área se traduce en aspectos prácticos, como por ejemplo cómo ser responsable en el trabajo, cómo ser responsable en los estudios, etc. Nos vamos a enfocar más o menos en aquello que dijo Seba, de ser responsables en lo secreto. Vamos a enfocarnos en la necesidad de ser responsables en nuestra propia vida espiritual, la necesidad que tenemos como jóvenes cristianos de ser responsables en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, de ser preparados, la responsabilidad de nuestra preparación. Miren, muchas veces como jóvenes escuchamos desde acá adelante y de muchos lados que los jóvenes somos el futuro de la iglesia. Muchas veces se dice eso y lo dicen y por ahí a veces ni nos damos cuenta. Pero muy pocas veces es que lo entendemos realmente. Al menos en mi caso, lo escuché muchas veces, pero... Un poquito de agua. O un mate. Lo escuché muchas veces, pero no fue hasta este año que me di cuenta qué es lo que realmente significa, que es que los jóvenes somos el futuro de la iglesia. Miren, cada uno de nosotros puede pensar y ver cada uno en su propia iglesia que tenemos grandes hombres, tenemos el privilegio de tener grandes hombres y grandes mujeres, siervos y siervas de Dios en nuestra iglesia, grandes hombres que nos marcaron, que nos ayudaron mucho, nos fueron de bendición
algunos desde que venimos de chiquititos, desde que somos chiquititos, y a otros los que vienen de más grandes, también desde que empezaron a venir. Sin dudas, a cada uno de nosotros se nos vienen cada uno nombres distintos en la cabeza, cada uno con cada líder que pensamos, cada gran hombre o mujer de Dios que pensamos con sus virtudes, cada uno distinto, pero sin dudas que todos tienen en común, que son personas que se debieron preparar para ocupar el lugar que ocupan. Gracias. Y nosotros muchas veces pensamos que esta gente que todos admiramos va a estar para siempre, porque claro, siempre estuvieron. Como uno no se pone a pensar que hay otra cosa. Y pensamos que ellos van a estar para siempre, pero esto lamentablemente no es así. Y esto me llevó a una pregunta que realmente fue mi carga durante este año cuando pensaba y entendía estas cosas. ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando lo suficiente? ¿Nos estamos preparando? Somos los jóvenes, el futuro de la iglesia. ¿Nos estamos preparando lo suficiente? Pensá en esas grandes personas, esos grandes, quizás personas que te ayudaron mucho, grandes siervos y siervas de Dios. Pensá en ellos. ¿Te estás preparando como para algún día ser como ellos? Y eso que nos estamos comparando con gente de carne y hueso, gente pecadora, al igual que nosotros, con sus fallas, con sus desaciertos, sus tropiezos. Si nos comparamos ya con Jesús, ya no tenemos ni por dónde empezar, ya no estamos ni cerca. Tenemos como jóvenes la responsabilidad de estar preparados de antemano para ocupar el lugar que Dios nos tiene preparados, para ocupar el lugar que Dios en un futuro nos manda a ocupar. Vamos a leer un pasaje, los voy a invitar a que abran Ezequiel. Los varones de la iglesia de acá van a estar familiarizados. Es el pasaje que estamos... Voy a sacar esto porque si no, no leo. Es el pasaje que estamos viendo en la reunión de varones, en Ezequiel capítulo 22. Dice, vamos a leer el versículo 29, después el 30. Pero antes vamos a dar un poco de contexto para todos aquellos que no estuvieron viniendo a las reuniones de varones de aquí de la iglesia, que no son de aquí de la iglesia o las mujeres. Ezequiel era un profeta del exilio que debía mantener la moral del pueblo en alto. Pero lo que hacía Ezequiel era predicar, era hablar de un mensaje quizás pesimista. Lo que tenía que predicar era un mensaje de juicio sobre el pueblo de Dios y sobre el templo. Un mensaje de juicio que iba a llegar por una causa en específico. El pueblo había abandonado a Dios. Los líderes políticos y los líderes religiosos y todo el pueblo se había corrompido, eran corruptos, se habían apartado de los caminos de Dios. El único que había intentado hacer las cosas bien, el único rey, fue un joven también llamado Josías, que un día se encontró el libro que se había perdido. Y dice que Dios le permitió reinar en paz. Pero vieron como en política muchas veces escuchamos de la pesada herencia y esas cosas. Bueno, la corrupción era tan grande en el pueblo de Dios que ni siquiera el reinado de Josías, que fue correcto ante los ojos de Dios, pudo frenar el castigo de Dios. El juicio ya era prácticamente, no era inevitable, pero se estaba acercando y nadie hacía nada para evitarlo. El rey, los príncipes, los sacerdotes, hasta los profetas, todo el pueblo eran corruptos. Y en ese contexto entonces llegamos a Ezequiel 22, vamos a leer ahora sí el 29. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y presten atención al versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese.
y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Bien, hasta acá vamos a leer. Dios buscó a alguien que se interpusiera entre él y el pueblo. Dios buscaba a alguien que se ponga en la brecha, uno solo que se pueda interponer en la brecha y no lo encontró. Que haga vallado, que edifique muros para evitar el castigo. Pero dice que no lo encontró. Vamos a ver la brecha. Los varones vamos a estar ágiles en esto. ¿Qué es la brecha? Un lugar de debilidad como puede ser en una muralla, una zona de debilidad que facilita la entrada del enemigo. Suele ser una ranura, una zona pequeña que no se ve a simple vista, sin embargo es una debilidad por la cual el enemigo puede entrar. El enemigo no entra tirando muros, haciendo alarde, tirando fuegos artificiales para avisar que viene. No, el enemigo se mete de a poquito y de a poquito va generando grietas y grietas en los muros y así hace caer ciudades. Y ahí está en parte nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos como jóvenes cristianos. Si no hay nadie que se alarme cuando ve una brecha, si hay alguien que al ver una brecha no se da cuenta que es una brecha, que es una zona de debilidad, entonces el pueblo, la ciudad, corre mucho peligro. Entonces la iglesia corre peligro. Entonces nuestra vida personal corre peligro. Pero también hay un segundo punto. No es simplemente anoticiarse de la brecha, no es simplemente ver la brecha, sino que también, para cuando vemos la brecha, ya tenemos que estar preparados para ponernos en ella. El pueblo de Dios había dejado el libro, había dejado a Dios de lado. Y ese es un error, uno de los errores quizás más fatales que podría cometer la iglesia, que podrías cometer vos, que podría cometer yo, dejar a Dios de lado, dejar el libro de lado, seguir por nuestros propios caminos. La preparación viene también del libro de Dios, la preparación nuestra viene de acá, de la Biblia. Si nosotros vemos la brecha y decimos, bueno, ahora no estoy para ponerme en la brecha, en unos 7, 8 meses me preparo bien, me pongo en la brecha en la zona de debilidad y ahí sí. Ya cuando hacemos eso, el enemigo ya está infiltrado dentro de la ciudad. Es nuestro deber estar preparados para que al momento exacto de visualizar una brecha podamos ponernos sobre ella. Y ojo que, como decía, la brecha no tiene que ser sí o sí de la iglesia, puede ser la brecha en tu vida personal, un lugar de debilidad que vos lo conozcas, puede ser la brecha en la familia, puede ser la brecha en la vida de un ser querido, y vos tenés que estar listo, yo tengo que estar listo para poder ayudar y para de antemano, para que cuando pase esa situación. En los pre vimos hace poquito, aquellos que también están en los pre, vimos que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. También algo decía Fede en la apertura. Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un plan para mí, cantamos siempre. Él quiere que ocupes un determinado lugar. Eso quiere decir que tiene un plan. Él tiene preparado un lugar para vos, para el cual tenés que estar listo. No es que Dios te va a llamar y si vos no estás en la tuya, bueno, ahí volvés y vas a ocupar ese lugar. No, vos ya tenés que estar listo de antemano para ocupar ese lugar que Dios quiere que ocupes. Vamos a leer en 1 Samuel. Porque de Samuel conocemos, sí, que Dios llamó a su vida y muchas veces, como sabemos que Samuel lo llamó, como Dios lo llamó a Samuel de muy chiquito, a veces hasta pensamos que Samuel no hizo nada, no se preparó, no hubo una preparación previa al llamado de Dios. Pero vamos a leer algunos versículos en el capítulo 2 de 1 Samuel. Todos estos versículos que vamos a leer son antes al llamado de Dios que está en el capítulo 3. Dice el primer versículo de 1 Samuel 2, el versículo 11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Probablemente Elí era el sacerdote en ese momento,
le estaba preparando, le estaba ayudando, sin saber probablemente que él iba a ser el próximo que le iba a reemplazar. Pero vamos a leer ahora el versículo 18. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ministraba en la presencia de Jehová. Ya habla de una comunión con Dios, habla de una comunión en santidad, de personal con Dios. Y lo del efod de lino era la vestidura que tenía que usar el sacerdote. Habla de un respeto hacia Dios, habla de que él estaba con las vestiduras adecuadas para hacer lo que tenía que hacer, un compromiso. Y cuando aumenta el compromiso, también aumentan las responsabilidades. Pero también ahora vamos a leer el 2:21. Presten atención, dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ya no dice que iba creciendo delante de Elí, habla de que crecía delante de Jehová. Él iba madurando e iba creciendo físicamente, pero también, y más importante, iba creciendo espiritualmente. Y vamos al versículo 26, ya por último. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Delante de los hombres habla de un resultado exterior, algo de afuera, todo lo que la mayoría quiere mostrar. Sin embargo, dice que era acepto delante de Dios también. Era un resultado interior. Samuel, todo esto antes de recibir el llamado, fue responsable en su preparación, fue responsable en su estudio, fue responsable en su relación con Dios. Y luego llegó a ser todo lo que sabemos que llegó a ser. Fue aquel que recuperó la conexión de Dios con su pueblo que se había perdido en los tiempos de Elí. Pero vamos a ver otro ejemplo. Quizás cuando pensamos en los más grandes líderes del Antiguo Testamento, se nos ocurre también la vida de Josué. Todos sabemos que fue el reemplazante de Moisés, que fue quien lo reemplazó y fue sobre quien cayó la responsabilidad de cumplir esta promesa que había hecho Dios de llevar al pueblo, a su pueblo, a la tierra prometida. Pero muchas veces ignoramos o no nos damos cuenta o pasamos por alto que Josué, previo a esto, tuvo que pasar 40 años en el desierto, entre comillas, a la sombra de Moisés. Él tuvo que seguir sus órdenes, él iba aprendiendo de sus virtudes, iba aprendiendo de sus fortalezas, pero también iba aprendiendo de los fracasos de Moisés. Y hay una parte en la historia que los amalecitas dice que atacaban el pueblo de Dios. Entonces Moisés se tuvo que ir, se fue a la cima de un monte, y allí él intercedía por el pueblo de Dios y él oraba por el pueblo de Dios que estaba luchando contra los amalecitas, contra Amalec. Y sin embargo vemos esto, pero alguien se tuvo que quedar, alguien tuvo que estar con el pueblo peleando y dirigiendo el pueblo ahí. Y ahí estaba Josué, peleando contra Amalec. Y dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, algo que después Salomón no pudo hacer. Deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto está en Éxodo 17, a partir del versículo 8. Y a lo largo de la Biblia se lo menciona a Josué como el compañero, la mano derecha de Moisés. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto al lado de Moisés, siguiendo sus huellas, para luego poder reemplazarlo y para luego poder ocupar ese lugar que Dios tenía preparado para él. Pero vamos a ver un tercer y un último ejemplo, y es quizás la historia más conocida, esta sí, del Antiguo Testamento. Es la historia de David y Goliat. Oh, se corta. Lo que todos sabemos de David y Goliat es cómo David venció a Goliat, cómo David
al frente de todo el pueblo, algo que fue una hazaña tremenda, cómo se convirtió en un héroe, pero poco sabemos, poco se nos cuenta y también poco le prestamos atención a cómo Dios lo preparó durante varios años antes, cuidando del rebaño de su padre. Vamos a leer en 1 Samuel 17. Dice 1 Samuel 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o venía un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Vemos cómo David no era un joven inexperto, David no era alguien poco preparado. David conocía sus herramientas, conocía sus posibilidades y sobre todas las cosas, y más importante, David conocía a su Dios. Es necesario que pasemos un tiempo en soledad, es necesario que pasemos un tiempo con Dios, conociéndolo, conociendo nuestras herramientas, conociéndolo a Él, aumentando nuestra preparación. Quizás primero con zorros, como le habrá pasado a David, después con algún perro más grande, quizás con algún animal más grande y después osos, leones. Y eso fue necesario también para la preparación de David para matar a Goliat. Es verdad que fue Dios quien puso su poder en David para matar a Goliat. Pero si hubiera sido simplemente solo poder de Dios sin ninguna responsabilidad de David, ¿por qué no agarró la espada que le dieron? David fue a lo que conocía, fue a la onda con las piedras, porque era lo que él usaba, era lo que él sabía, era lo que él se había preparado. Y junto con Dios venció también a Goliat. Prepararnos en lo secreto, solo con Dios, para ser grandes siervos de Dios, para ocupar ese lugar que Dios tiene para cada una de sus vidas. Y esto me lleva a volver a esta primera pregunta del principio. ¿Te estás preparando lo suficiente? ¿Nos estamos preparando lo suficiente? Yo creo que la respuesta siempre es no, siempre que creo que podemos un poco más. Siempre tenemos que entender que nuestra fortaleza depende de cuánto tiempo le damos a Dios en nuestras vidas, cuánto tiempo le dedicás a Dios en tu vida. De eso depende nuestra fortaleza. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Sí, obvio que es difícil, pero es necesario. Saben que hace poco un joven de la iglesia de Santa Fe me dijo que me preocupe, él me decía que hay que preocuparse en estudiar, hay que preocuparse en tener una relación personal con Dios. Porque si hoy no lo haces, porque en mi caso, por ejemplo, tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que hacer muchas cosas, y si después estás cansado y no te alcanza el tiempo, sí, no te alcanza el tiempo. Después dice, vas a trabajar, vas a seguir estudiando porque trabajás y tenés que seguir aprendiendo, y vas a volver a tu casa, tu cabeza no va a dar más, estás abombado, no vas a tener tiempo para leer, tenés otras cosas, después vas a tener familia, después vas a tener hijos, el tiempo cada vez es más codiciado, y cuando te querés dar cuenta, se pasó la vida y no tuviste un tiempo, no te dedicaste íntegramente a la preparación de tu vida espiritual. Y el llamado de Dios, el plan de Dios para su vida, quizás ni lo escuchó, porque estaba con la atención puesta en otras cosas de su vida personal. Y obviamente decir esto es muy fácil, pero practicarlo, como decíamos recién, es muy difícil, es muy complicado. Porque también hay otra persona, no está simplemente Dios.
hay otra persona que quiere que todos nosotros, todos los jóvenes de la iglesia, caigamos en irresponsabilidad. Hay pocas cosas que Satanás, el diablo, quiera más que ver a los jóvenes cristianos desinteresados, sin preparación. De esa forma Él puede movernos como a pluma, Él puede movernos como si fuéramos agua. Si un nene de 4 años se pone en la brecha, el enemigo no iba a hacer más que reírse y pasar por la misma brecha, porque un nene de 4 años no estaba preparado para ponerse en la brecha. De la misma forma, Satanás desea que los jóvenes no seamos más que niños espirituales, porque somos el futuro de la iglesia, como decíamos antes, y como muchas veces escuchamos. Y les aseguro que este mensaje fue y sigue siendo en primer lugar para mí. No es que yo traiga esto porque lo tengo solucionado, todo lo contrario, sino que es una grande carga y por eso es que lo comparto. Y les puedo asegurar también y les confieso que he recibido muchas pruebas, mucha oposición para prepararlo y para compartirlo. Saben que el diablo no quiere que ninguno de nosotros seamos responsables. Durante la semana he sentido cómo Satanás golpeaba fuertemente, como se dice también, sacaba la artillería pesada. Tuve que recurrir a ayuda a hermanos que aún sin saber oraron por mí, porque parecía imposible prácticamente. El diablo quiere jóvenes irresponsables, que no se preocupan por su futuro espiritual, por su llamado a la obra. ¿Te estás preocupando por cuál va a ser tu llamado? ¿Cuál es tu rol en la viña? ¿Te estás preparando? Y no hablo solamente de hacer un devocional a la mañana, que está muy bien, nos hace muy bien, un devocional que alguien grabó, alguien escribió, que no digo que sea malo, todo lo contrario, nos hace muy bien. Pero estoy hablando de algo más personal, algo más profundo. El devocional está muy bueno, pero es comida que alguien procesó, alguien masticó esa comida que nos sirve de mucho, pero necesitamos empezar a ingerir un alimento sólido, estudiar la palabra de Dios en profundidad para conocer, con el objetivo de conocer cada una de las riquezas de Dios. Tener una relación personal con Él a través del estudio de la palabra y de la oración. Hace falta que alguien grande, para que crezca, alguien chico para que crezca, empiece a comer alimento sólido. De la misma forma que físicamente, en el mundo físico no podemos tener 25 años y seguir ingiriendo leche materna. Hace falta que empecemos a avanzar con el alimento espiritual el cual estamos consumiendo. No nos estanquemos. Y para terminar, quiero leerles un versículo que Pablo le escribe a otro joven, en Timoteo. Dice 1 Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo, vamos a empezar del 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pasamos al 13, dice, entre tanto que voy, esto le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Ocupémonos en prepararnos, no con la motivación, estudiar con la motivación de ocupar un determinado lugar que yo quiero hacer más adelante. No
no con la motivación de seguir mis planes, sino con la motivación de simplemente conocer a Dios, conocer sus riquezas. Y eso, sin dudas, a pesar de que no lo hacemos con ese motivo, eso sin dudas va a hacer que ocupemos un determinado lugar, un determinado plan, pero no el lugar que yo quiero, no el plan que yo quiero seguir, sino el lugar que Dios quiere que ocupes, no nuestros propios planes, sino el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a leer un versículo más, ahora sí, ya terminando, que está en Juan 15, versículo 22. Porque todas estas responsabilidades que estábamos viendo son las responsabilidades que tenemos aquellos que somos hijos de Dios, las responsabilidades que tenemos aquellos que somos cristianos. Y dice Juan 15, 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Fede decía también en la apertura que no tenemos ninguna excusa para con Dios. Somos responsables ante Dios. Somos responsables por nuestro pecado. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios cada vez que escucha de la palabra. Somos responsables. Vos sos responsable de qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con el llamado que Dios te dio. Porque sí, primero hay un llamado el cual muchos de nosotros hemos escuchado, que Dios te llama para que seas salvo, para que dejes tu vida pasada, para que dejes el pecado. Dice la Biblia que todos somos pecadores, no hay ninguno que no sea pecador. Ni el tío Marce, ni yo, ni ninguno de los ancianos de la iglesia, ni nadie de los que está acá, ninguno de ellos no tiene pecado. Y dice también que la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros, al escuchar este mensaje, tiene que tomar una decisión. Y no existe el no, esperá. El esperá es lo mismo que decir que no. Y esta es tu responsabilidad, esta es nuestra responsabilidad, que alguna vez al escuchar la palabra tenés la responsabilidad de contestar ese llamado que estás escuchando. Vamos a leer un último versículo en Hechos. XVII, 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Cuando escuchás este mensaje, cuando escuchamos este mensaje, somos responsables. Somos responsables de qué es lo que vamos a hacer. Leíamos que Pablo le decía a Timoteo que si seguía la doctrina y persistía en ella, de esa forma iba a ser salvo él e iba a ser salvo las personas que lo escuchaban. Cuando persistimos en la verdad, en la palabra de Dios, cuando persistimos en el estudio de su palabra, en la doctrina, entonces sabemos que estamos bajo un arrepentimiento genuino. Y así otras personas también van a conocer de Cristo. Y es nuestro deseo como iglesia que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de ser responsable de cada uno de estos actos que hemos cometido todos, cada uno de estos actos que nos separan y nos alejan de Dios. Dios hoy te está llamando y tenés que responderle. Vamos a orar. Cerramos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu casa como jóvenes. Gracias, Padre, porque un día hemos escuchado tu palabra. Gracias porque a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que habíamos hecho las cosas mal, como hizo el pueblo, Padre, que se había olvidado del libro y habían ido cada uno por sus caminos, Padre, un día quisiste, por tu gracia, salvarnos. Y gracias a que un día también vino tu Hijo Jesús a este mundo a morir en una cruz, gracias al sacrificio de aquel que era impuro,
aquel que era puro por nosotros los impuros, hoy podemos tener la salvación. Padre, te pedimos, te rogamos por cada uno de los corazones que ha escuchado tu palabra en esta noche. Padre, te pedimos que no dejen pasar la oportunidad, sabiendo, Padre, que no sabemos cuántas más oportunidades vamos a tener. Te agradecemos por este momento, te pedimos, Padre, que podamos ser jóvenes responsables, que podamos ocuparnos en nuestra vida espiritual, que podamos ser fuertes, que podamos prepararnos, Padre, para el día de mañana poder estar, para poder ocupar aquel lugar que tú quieres que cada uno de nosotros ocupemos. Y Padre, ayúdanos también a poder ser fuertes ante el enemigo, fuertes en la brecha, que podamos hacer vallado, como dice tu palabra, y que seamos siervos y siervas que te siguen, que se preocupan y que buscan, Padre, tu voluntad y buscan el plan tuyo para cada una de nuestras vidas, sabiendo que es el mejor plan que podríamos elegir, Padre. Te agradecemos por esta noche, cuida lo que queda a cada uno de nosotros en lo que queda de esta reunión y también te pedimos por aquellos alimentos que vamos a compartir. Te agradecemos por todo lo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén.